Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast Datos Netos. Hoy desde una locación diferente porque por primera vez en la historia de este podcast contamos con un invitado presencial, mi amigo Alberto Ramírez de Aguilar, mejor conocido como Willy. Willy, bienvenido. Gracias, Omar. Gusto estar aquí. Aprovechamos tu visita a la ciudad de San Francisco para invitarte aquí a nuestra casa. Y pues es un honor tenerte aquí. Bueno, gracias por invitarme. Vas a ser el primer podcast que se ve con el invitado al lado de mí, entonces Esperemos que no sea el último. Esperemos que no sea el último. Gracias de nuevo por estar aquí en la humilde morada de tu servidor. Y pues bueno, el tema que quiero platicar con Willy es básicamente economía. La economía es algo pues que escuchamos todas las mañanas en las noticias, que subió este indicador, que subió lo otro, pero pues algo que quiero platicar con Willy es pues todos estos conceptos básicos. Este programa se trata de justo llevar el análisis de datos a un lenguaje más coloquial, y siento que a veces cuando en las noticias escuchamos que subió el PIB o este tipo de rollo, que es como, ok, eso dice que estamos creciendo, pero no sabemos muchas veces ni qué es el PIB, ni por qué es bueno, por qué es malo, etcétera. Entonces, pues bueno, me gustaría empezar este podcast pues con la pregunta inicial de la carrera de economía, que básicamente es lo que se ve en la clase 1, de por qué existe la economía, ¿no? Entonces, ¿nos podrías describir por qué rayos existe? Ok, bueno, lo que se conoce como el problema económico fundamental es que en absolutamente todos nuestros ámbitos de la vida, ya sea a nivel personal o a nivel estado, país, a nivel mundo inclusive, hay un problema de que todos los recursos son limitados. El recurso que cualquiera de nosotros podamos pensar, ya sea desde agua o energía solar o los bienes que consumimos, El tiempo, ¿no? El tiempo, todo en esta vida es limitado, y por lo tanto, digamos, el concepto fundamental por el cual parte la economía es el de escasez. Y debido a que la gente se enfrenta, bueno, no solo la gente, sino los agentes económicos se enfrentan a la escasez, tienen que decidir qué hacer con los recursos limitados. Si uno piensa, por ejemplo, en el ingreso que tiene mes con mes, ese ingreso no nos alcanza para todo lo que quisiéramos hacer, y dado que tenemos un ingreso limitado, bueno, pues nosotros como hogares o como personas tenemos que decidir qué hacer con el dinero que ganamos, y al estar tomando esa decisión, precisamente ahí justo lo que la economía quiere hacer es estudiar por qué la gente toma las decisiones que toma, pero no solamente también la gente como ente en particular, sino como masa, y eso pues, o sea, como a nivel ciudad, a nivel estado, a nivel país. Entonces, básicamente yo resumiría que el problema económico es estudiar las decisiones de un ente económico, dado que se está enfrentando a un problema de escasez. Y que también tenemos deseos infinitos, ¿no? O sea, también esa es parte de este problema, porque pues si solo quisiéramos 3 cosas, pues tal vez con los recursos que tenemos nos alcanzaría, pero la cuestión es, básicamente tenemos una necesidad infinita o un deseo infinito de cosas que quisiéramos, y pues no se puede todo, y por eso tenemos que asignar los recursos de la mejor manera. Exactamente. Bueno, ok. O sea, en general, la economía estudia cómo la gente toma las decisiones, bueno, cómo los agentes económicos toman las decisiones. Otra pregunta interesante pero distinta es cómo asignar los recursos de mejor manera, ¿no? O sea, porque puede ser que la gente no tome lo que uno consideraría la mejor decisión, ¿no? Que esa es una pregunta que ha surgido mucho en la economía, ¿no? Últimamente, y que Exactamente. Hoy o ayer te lo estaba preguntando en una plática informal, de que un supuesto importante como que ha estado detrás de muchas teorías económicas es que el ser humano es un animal racional. Bueno, nada más para nuestros amigos que no ubican cuál es la típica definición de racionalidad, generalmente significa que dado es que un ente económico es racional si dado los recursos que tiene y las
como tú decías, los gustos, no solamente los recursos que tiene, sino los gustos que tiene por cómo usar esos recursos. Si lo hace de la mejor manera, eso significa que es una persona racional. Ahora, ¿qué es la mejor manera? Ahí es donde está el debate, y eso depende de a quién le preguntes. Y hay muchas teorías, digamos, corrientes económicas que dicen que la mejor manera es, o sea, que depende del contexto, etc., ¿no? Okay. En la teoría normalmente abordamos este problema como que la gente maximiza una función, ¿no? Sí, típicamente se asume que lo más lógico hacer es buscar ser lo más feliz posible. Pero bueno, esa no es la única, digamos, eso es como el supuesto que uno podría decir, llamar, así que en términos comunes, más neoclásico. O la economía más neoclásica se basa en suponer que la gente, cuando busca tomar una decisión, busca maximizar su utilidad. La utilidad lo podemos entender como su nivel de felicidad, pero digamos, hace 100 años yo creo que eso no es lo que se pensaba que la gente hacía. Simplemente se analizaban problemas y se trataban de dar, digamos, como que en los últimos años que nos hemos volcado más a analizar cómo desde lo pequeño, es decir, desde una persona toma decisiones, ahí es cuando surge esta idea de que las personas buscan maximizar su utilidad, y luego eso lo podemos escalar a nivel país. Pero digamos, a los inicios de la economía, el problema de la persona era tan importante como, por ejemplo, analizar el comercio o analizar otras cosas, donde ahí sí se podían analizar problemas económicos sin necesidad de hacer este supuesto de racionalidad. Y, o sea, y eso me lleva a que entonces la economía no necesariamente está ligada al dinero, ¿no? No, para nada. Porque si estamos hablando de asignación de recursos, eso No, ese es un error muy común. Bueno, sí, no sé si es un error, pero algo que los una somos errónea. exacto, algo lo que somos economistas. O sea, muchas veces cuando yo digo estudio economía, y cuando estoy hablando con alguien que digamos no está familiarizado con lo que hace un economista, típicamente me pregunta que si entonces estudio finanzas, o me pregunta cosas relacionadas con el mercado financiero, cosa que la verdad no, yo, o sea, sé lo básico, pero yo no sé esas cosas. Eso lo estudio en financiero. Uh-huh. Los economistas en general estudiamos cualquier problema de decisión, dado que hay escasez. Ahora, el dinero es relevante, claro, porque es una manera de medir de una manera objetiva los recursos de la gente, pero es cierto que los recursos no solamente es el dinero. También podemos hablar, por ejemplo, o sea, uno de los primeros problemas que alguien estudia en la carrera de economía es el problema de Robinson Crusoe, que es literal una persona que está en una isla y que tiene que asignar sus cocos para comérselos hoy contra comérselos mañana. Y hay un problema importante, porque si esta persona se come todos sus cocos hoy, mañana no va a tener nada que comer. Y por lo tanto hay una decisión, y ni siquiera involucra dinero, simplemente es una decisión de: tengo estos recursos, ¿cómo los muevo a través del tiempo y para yo ser el máximo beneficiario? Y eso es un problema que nos interesa mucho. Entonces la economía, o sea, no puede ayudarnos no solo a entender cómo asigno mis recursos hoy, sino también para el futuro. Claro. También, o sea, gran parte de digamos, el problema económico, no solamente cuando hablo de escasez, no solamente me refiero a la escasez actual, sino también a internalizar el hecho de que posiblemente las decisiones que haga hoy afectan al futuro. Ok, bueno, y entonces ya vamos a estudiar estos agentes que toman decisiones. Y a partir de ahí, ¿cómo podemos estudiar eso? ¿Cómo se empieza a construir esta como teoría alrededor? Supongo que hay diferentes como alternativas que se han intentado. Como te decía, más bien hay varios tipos de, digamos, hay agentes económicos, ya sea desde personas así como tú y yo, o empresas que ya son, digamos, agentes económicos más grandes, o países, etc. Entonces, hoy en día el enfoque típico es, inclusive para querer estudiar el problema de una economía grande, se modela desde lo que se conoce como microfundamental, es decir, partir de que hay, digamos, quienes están tomando la decisión al final de cuentas son individuos
que solamente consideran sus propios recursos y sus propios beneficios, pero que al final de cuentas, al interactuar con otros, generan una cierta dinámica que no solamente es interesante a nivel de persona, sino también a nivel de empresa o ya más grande a nivel de país. La puedes agregar, ¿no? Pero entonces parte de que cada quien maximiza su felicidad, y es como si cada quien maximiza su felicidad en el agregado. Yo más bien lo diría como cada quien, y esto o sea, cuando yo he enseñado cursos como de macro, de como introducción a la macroeconomía, que cuando uno dice macroeconomía se refiere a la parte de la economía que estudia no decisiones individuales, sino decisiones agregadas. Pues al final de cuentas nosotros, cuando tomamos decisión de cuánto consumir, cuánto invertir en el banco, en dónde trabajar, no consideramos que nuestras decisiones vayan a afectar al país, simplemente las tomamos porque se las podemos tomar. Pero lo que pasa es que si todo el mundo actúa así, eso genera una cierta dinámica que a nivel agregado tiene consecuencias. Entonces, como yo le diría es, bueno, hoy en día se piensa que cada quien hace lo mejor que puede de los recursos que tiene, pero nos interesa estudiar cómo esa decisión a nivel individual puede tener efectos a nivel agregado. Esto nos lleva como a otros temas, que es como decir, bueno, en el agregado, ¿cómo le va a un país? En el agregado, entonces, pues una medida clásica que se usa para medir el crecimiento económico de un país, y ya yéndonos un poco a temas más generales, pues es esta cuestión del PIB, ¿no? Ajá. Producto Interno Bruto. ¿Nos puedes hablar qué es ese inventado PIB? Ok, entonces el Producto Interno Bruto, como bien dijiste, es la medida más utilizada a nivel agregado para medir la producción de un país, ¿sale? Ahora, como bien dijiste, PIB significa Producto Interno Bruto, y lo que busca medir es el valor de todo lo que se produjo en un lugar geográfico durante algún momento determinado de tiempo. Por ejemplo, hablando de México, el INEGI calcula cada trimestre, o sea, cada 3 meses, cuál el PIB de México en un trimestre, y entonces eso significa cuál es el valor de todo lo que se produjo en el territorio mexicano durante 3 meses. ¿Vale? Ahora, eso, o sea, digamos, cuando uno lee la cifra del PIB, típicamente tiene una cifra, es una cifra que no nos dice mucho porque tiene muchos ceros y es un número enorme, porque al final de cuentas, si uno lo piensa, pues en México se producen muchas cosas. Creo que sé a dónde vas, pero me gustaría como quedarnos un poquito más en el PIB, porque pues, o sea, la primera pregunta que yo me hice cuando me dijeron, este es el PIB, es lo que produce un país. Es como, ¿cómo sabes cuánto produce un país? Ok, hay varias maneras de medir el PIB. Hay un concepto macroeconómico que se llama el flujo circular del ingreso, que lo que dice es que cualquier peso que tú gastes, cualquier peso que, por ejemplo, los hogares de México, un hogar de México gaste, eventualmente, con el paso del tiempo, va a regresar al hogar, ¿sale? Y la idea es la siguiente. Si yo, por ejemplo, si un hogar, por ejemplo, compra un coche, ese dinero se va a ir de los hogares a la fábrica de coches, pero la fábrica de coches, a su vez, contrata trabajadores o paga rentas. Entonces ese dinero se va a esas personas y luego esas personas consumen. Entonces como que todo el tiempo está a nivel agregado viendo un movimiento de valor, ¿no? Entonces para medir el Producto Interno Bruto lo que se hace es decir, todo peso gastado eventualmente se consume por alguien, todo peso que se produce en México, alguien eventualmente se lo come. Bueno, lo consume. Alguien lo recibe. Alguien lo recibe. ¿Por qué no me fijo en cuánto es lo que están consumiendo los hogares? ¿Cuánto es lo que está consumiendo el gobierno? ¿Cuánto es lo que están consumiendo las empresas? ¿Y cuánto es lo que están consumiendo los extranjeros? Y eso, o consumiendo también se puede entender como gasto, y eso se llama el enfoque de gasto. Entonces el Producto Interno Bruto es simplemente la suma de lo que gastan los hogares, lo que gastan las empresas, lo que gasta el gobierno y lo que gastan los extranjeros en México
y la suma de esos gastos te da igual al PIB. Eso se puede medir porque el INEGI, a través de mediciones que lleva haciendo por mucho tiempo y encuestas, pueden tener un estimado de cuánto es lo que gasta cada componente. Pero entonces así estimamos, ¿no? El gasto. Se suman estas tres cosas y eso da un número como estúpidamente grande. Pero ese número supongo que a nadie le importa. A nadie nos dice nada. No nos dice nada ese número. Porque pues es como, no sé, es un número demasiado grande como para tener y cambia cada rato. O sea, no, en sí no nos dice nada. Pero, por ejemplo, ¿es comparable con el de otro país? No, porque como estaba diciendo, el Producto Interno Bruto es un error común pensar que mide la producción. No, el Producto Interno Bruto no mide la producción, mide el valor de la producción, que no es exactamente lo mismo, porque las cosas que se producen cuestan, y hay veces que pueden costar más o pueden costar menos. Entonces, si de repente las cosas cuestan más simplemente porque todo el mundo decidió subir sus precios, eso va a subir el PIB, porque el valor de lo que se produce ahora es más alto. Ahora que, entonces, en el número enorme cuando uno lee la cifra del PIB, está ahí inherente el valor en parte de la moneda mexicana. Entonces, si yo quiero comparar ese número contra los Estados Unidos, estoy comparando peras con manzanas porque estoy comparando bienes que están medidos en pesos contra bienes que están medidos en dólares. Entonces, no es completamente comparable la cifra, o sea, más bien no es comparable la cifra del PIB entre dos países. Entonces no es comparable. ¿Y hay manera de hacerlo comparable? ¿O cuando hablamos de, es la tercera economía más grande del mundo, ¿qué número usamos? Hay varias maneras de hacerlo comparable. La manera más directa, que es la que típicamente uno cuando abre las noticias lo ve, y digamos, es una manera de comparar qué tan bien nos va relativo a otros países, es cuánto creció el PIB. No cuánto vale el PIB, sino cuál fue su cambio entre un trimestre contra el siguiente. Entonces, cuando uno lee que el PIB subió, por ejemplo, 5%, eso significa que relativo a lo que valía el trimestre anterior, hay 5% más de valor de la producción en México. Ahora, eso hay gente que se lo toma muy en serio y dice como, híjole, crecimos 3%, qué padre va México, crecimos 1%, qué malo a México. Bueno, eso, o sea, digamos, la medida de crecimiento del PIB en sí es un poco controversial porque, digamos, es comparable contra otros países simplemente porque yo puedo calcular, por ejemplo, cuánto subió Estados Unidos su PIB, cuánto subió México. Entonces, si el crecimiento de México se parece al de Estados Unidos, eso es bueno, y si no se parece, entonces eso es malo. Bueno, no estoy diciendo yo eso, estoy diciendo que mucha gente hace eso. En realidad no es completamente justo porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene mucha más población. Entonces, como tiene más población, pues tiene más trabajadores, lo cual quiere decir que produce más, simplemente porque tiene más fuerza laboral. Entonces, típicamente lo que uno hace es considerar no el crecimiento del PIB en sí, sino el crecimiento del PIB per cápita. El PIB per cápita es simplemente, si dividiéramos el pastel del PIB, que es el PIB, de manera equitativa entre todos los habitantes de la población, ¿cuánto le tocaría de todo lo que se produce en el país a cada persona? Entonces es una medida un poco mejor de cómo un país va. Si su PIB per cápita crece mucho, quiere decir que cada persona en promedio tiene más valor, o sea, más de lo que se produce le toca a esa persona. Entonces el crecimiento del PIB per cápita, digamos, es una mejor manera de medir qué tan bien o qué tan mal le va al país. Y que normalmente esperamos que, o sea, el PIB per cápita al menos sea cero. O sea, digamos, de manera muy general el crecimiento, porque eso significaría que al menos pues, el valor de la producción crece al mismo ritmo que crece la población. O sea, un PIB que nada más dices, creció 2%, no te dice nada, porque si la población creció en el mismo periodo
4% es distinto a que si no creció. Exactamente. Entonces, sí. Ahora, debo ser honesto, la mayoría de las noticias típicamente reportan el crecimiento del PIB. Que digo, en sí, o sea, es bueno saberlo, pero yo creo que es mejor conocer el crecimiento del PIB per cápita, porque eso es qué está pasando, o sea, nos da una mejor idea de qué está pasando a todos los habitantes de la economía. Si tu rebanada se hizo más grande o más chica. Exactamente. No solo del pastel se hizo más grande. Exactamente. Creo que también es un promedio, ¿no? No eso significa que ahora, per cápita crezca. Ya que estamos hablando de esto y esto porque se ha vuelto un tema controversial, simplemente me gustaría destacar que el PIB, su único objetivo, la reforma, o sea, digamos, el objetivo con el cual fue creado es para medir el valor de la producción. No quiere medir la desigualdad dentro del país, no quiere medir qué tan feliz es la gente. O sea, el PIB no está relacionado con ninguna de estas medidas, ¿sale? O sea, con ninguna de estas variables. Entonces, hay gente que dice, no, bueno, es que el PIB es una medida no tan buena porque no mide qué tan desigual es un país. O sea, puede ser que el PIB crezca al 10% o inclusive el PIB per cápita, pero eso no necesariamente significa que todos estamos mejor. Puede ser que ese cacho del pastel se le quedó poca gente, ¿ok? Yo estoy de acuerdo que eso puede ser cierto, pero no es el objetivo del PIB medir la desigualdad ni hablar sobre ninguno de estos temas. Simplemente la manera en cómo, o sea, digamos, el único objetivo del PIB es medir el valor de la producción a nivel ya sea de México o también, porque el INEGI lo hace a nivel estatal. Bueno, entonces esta medida se limita a eso, pero es como la medida internacional para juzgar el estado de una economía. Es la medida que más países utilizan para darse una idea de cómo les está yendo. Y además, para hacer una comparación, digamos, histórica, es la medida que, o sea, digamos, en la mayoría de los países uno puede echar una vista a cómo estaba ese mismo país hace 50, 60 años. En cambio, otras medidas que han surgido recientemente, pues uno no puede saber cómo estaban antes porque simplemente no se calculaban. Pero ¿qué tanto la metodología es comparable? No sé, respecto a cómo se medía el PIB hace 40 años. No hay como un cambio en cada vez que, digo, esto también es cierto, o sea, al final de cuentas, como yo decía al principio, digamos, la idea esencial del PIB, de que al final de cuentas es sumar todo lo que gastan los hogares, todo lo que gasta el gobierno, todo lo que gastan las empresas, todo lo que gastan los extranjeros, esa idea siempre ha estado ahí. El problema es cómo se mide ese gasto, ¿no? Entonces siempre ha sido un estimado el INEGI dice, bueno, con los datos que tengo yo conjeturo que este es el PIB, pero cada mes, cada trimestre están haciendo revisiones. O sea, entonces, por ejemplo, acaba de pasar por ejemplo, a finales de 2019 que el INEGI justamente al final dijo, México creció, no sé, 0.5%, y 3 meses después dijo, no, ya me arrepiento, creció 0%. Pues ahí fue como, ¿qué está pasando? Simplemente lo único que estaba pasando es que, como es un estimado lo que hace el INEGI, porque no hay manera de medir cuánto consume toda la población, todas las empresas, inclusive todo el gobierno, se hace una estimación y cuando hay más datos, pues se cambian esas estimaciones. Entonces, imagínate, si de por sí es difícil comparar entre trimestres porque hay justo estos ajustes, que a veces son menores, pero los hay, pues también siempre que las instituciones cambian su metodología, tratan de ajustar la serie histórica lo más parecido posible, dentro de lo que se pueda. Bueno, y ahora pasando a otro tema, creo que una pregunta también clásica es como que esto es como a nivel internacional, pero ahora a nivel local, pues hay estos problemas de que hay escasez, ¿no? Y nos dicen como, bueno, el gobierno controla la moneda, hay un banco central, y en los años más recientes en México, pues el Banco Central es independiente del gobierno y son los que deciden cuánto dinero hay allá afuera, ¿no? En circulación.
Y pues lo que mucha gente se pregunta es, o sea, uno, para empezar hay que aclarar que el dinero no tiene ningún respaldo. O sea, no, en algún momento de la historia había oro o algo así que era como, el dinero en circulación tiene un respaldo de cuánto oro hay ahí, etcétera. Pero hoy en día no hay. No, ahorita, ajá. Entonces, pues la gente muchas veces se pregunta, entonces, ¿por qué no imprimimos más dinero? Ok, a ver. Para empezar, en efecto, hoy en día el dinero se conoce que es fiduciario, es decir, no hay respaldo alguno. Uno piensa que en el Banco de México hay bóvedas con oro, eso es falso. No hay nada respaldando al dinero. Y básicamente lo que sí respalda al dinero es la confianza de la sociedad en que cuando a mí me pagan con un billete de 100 pesos, si yo agarro ese pedazo de papel y voy a una tienda y lo doy, quien me lo reciba va a darme a cambio un servicio o un bien por ese papel. Entonces, como todos a nivel México creemos que eso va a ser cierto, y sabemos que cuando nos dan un billete, nos están dando algo que, a pesar de que es un papel, tiene valor porque los demás lo valoramos. Y todos creemos que vale lo mismo. Y todos estamos de acuerdo en que vale lo mismo. Eso es lo que le da hoy valor al dinero. Pero entonces todo depende de que todos nos creamos que ese papel lo vale, bueno, ¿no? Sí, eso o sea, y si una persona no lo cree, pues no importa, porque esa persona... Exacto. Como decía, digamos, a nivel país, el problema no es si un individuo hace una cosa distinta. Simplemente, pero si de repente todos empezamos a tener dudas sobre la credibilidad de la moneda, ahí es donde hay problemas. Y eso es parte de la razón por la cual no queremos inundar al país con billetes, porque entonces puede causar que si de repente yo estoy viendo que hay mucha gente gastando mucho dinero y que de repente me empiezan a no querer aceptar ese billete o a subir los precios, ahí es donde yo puedo perder parte de la credibilidad. Ahora, la razón principal por la cual no es una buena idea imprimir dinero es la siguiente. Las cosas cuestan, ¿vale? Ahora, la razón por la cual las cosas cuestan no es porque, digamos, la gente quiera volverse ella misma rica, etcétera, no. Sino lo que pasa es que justamente por haber escasez de las cosas a nivel país, a nivel individual, a la gente al tomar decisiones de dónde invertir o no, esa decisión conlleva un costo y eso es lo que típicamente como economistas entendemos que es el precio de esa decisión en particular. Entonces las cosas cuestan porque al final de cuentas cuando nosotros compramos un gansito, los recursos que estamos consumiendo eran recursos que se usaron para hacer eso y por lo tanto no se usaron para otra cosa. Y eso es lo que le da el valor inherente del precio a las cosas. Ahora, es cierto que también, como los que venden productos saben que necesitan tener un ingreso, hay veces que ellos pueden decidir ponerle un precio distinto a las cosas que ellos venden. Simplemente se atienen a las consecuencias de que si se pasan de lanza, la gente no les va a comprar. Ahora, ¿cuál es el problema? Imaginemos que el gobierno un día decide agarrar un helicóptero y tirar dinero así para que todo el mundo sea más rico. Bueno, a nivel individual uno podría pensar, qué padre, de repente tengo, no sé, voy a decir un número, 10,000 pesos más. Y a nivel individual eso no tiene ningún problema. Donde viene el problema es que seguramente yo con ese dinero voy a querer hacer algo. O sea, puede ser que haya gente que diga, no, yo lo guardo en mi banco ya, pero seguramente habrá otras personas que digan, híjole, qué padre que tengo 10,000 pesos, me voy a ir de viaje. O, qué padre que tenga 10,000 pesos, voy a ir a comprar algo a esta tienda. Ahora, si todo el mundo hace eso, los productores de las tiendas van a decir, oye, de repente, no sé por qué la gente tiene más dinero. Si ustedes dueños de una tienda, creo que sin necesidad de asumir nada neoliberal ni nada malvado, decidirían subir sus precios simplemente porque hay gente que están viendo que la gente tiene más ingresos, tiene más capacidad de compra. Sí. Y como ustedes no pueden ver, simplemente tienen unas cosas que ya están en su tienda y tienen recursos limitados, pues subirían sus precios. ¿Qué es eso lo único que va a causar? Pues que los precios suban
Y al final de cuentas, ese dinero extra que tú le estás dando a la gente se va a ir, se va a diluir en, como las cosas cuestan más, pues entonces te va a alcanzar para menos o exactamente lo mismo que antes. Entonces, la idea es el poder adquisitivo. Exactamente, el poder adquisitivo al final de cuentas se queda igual. Entonces, digamos, la mayoría de los macroeconomistas estamos en el entendido de que si cambia la oferta de dinero, la cantidad de dinero que hay en la economía, al final de cuentas puede que sea beneficioso al principio, pero lo que vas a causar cuando el tiempo pase simplemente es inflación. Y la inflación es simplemente qué tan rápido, bueno, es el crecimiento de los precios. Y entonces, creo que ese también es otro mito que hay, es inflación cero, ¿es lo ideal en una economía? Ok, el dinero está relacionado con no solamente los precios de la economía, sino también con las decisiones de ahorro o deuda. O sea, porque puede ser que haya gente que esté decidiendo, por ejemplo, comprar una casa o que tenga dinero extra porque decidió consumir menos en un periodo. Entonces, ese dinero tiene un valor que es el que nosotros damos, pero también a nivel temporal tiene un valor. Porque yo, por ejemplo, si tengo un billete de 100 pesos en mi cartera y decido no gastármelo, eso quiere decir que el día de mañana voy a tener un billete de 100 pesos todavía en mi cartera y por lo tanto lo voy a poder usar. O si yo quiero pedir un préstamo a un banco o a alguien más, yo puedo ir con este ente y decir, oye, dame dinero hoy con la promesa de que mañana te lo voy a pagar. Y la manera en cómo nosotros movemos, cómo pensamos que el dinero cambie de valor a lo largo del tiempo es a través de las famosas tasas de interés. Y el valor, la tasa de interés no es nada más que un precio y es el precio de, precisamente, de mover dinero a lo largo del tiempo. No es lo mismo tener un peso hoy que tener un peso mañana, porque yo posiblemente hoy tengo necesidades de consumir y si yo me lo consumo hoy estoy perjudicando al yo de mañana o al revés. Entonces no es lo mismo el dinero hoy que en un 10 años, etcétera, o en un día inclusive. Y la tasa de interés, al estar intrínsecamente relacionada con el dinero, está por lo tanto relacionado con la inflación. Y está muy aceptado que hay una relación inversa entre la tasa de interés y la inflación. Tasas de interés muy bajas significa que la gente va a estar incentivada a pedir prestado hoy, porque imagínate, si la tasa de interés es cercana a cero, si yo me endeudo, mañana voy a deber prácticamente lo mismo que hoy. Pero entonces, si las tasas de interés son muy bajas, la gente va a pedir prestado mucho, pero si la gente pide prestado mucho, es equivalente a que haya más dinero y por lo tanto va a haber inflación. Tasas de interés altas significa que si yo pido un préstamo, voy a tener que pagar mucho mañana. Entonces, tasas de interés altas lo que hacen es incentivar a la gente a ahorrar, porque si las tasas de interés que yo me enfrento son altas, yo quiero meter mi dinero al banco para que mañana me pague mucho dinero. Pero entonces hoy no voy a consumir y por lo tanto va a haber menos dinero en circulación y eso baja los precios, en teoría. Por lo tanto, una inflación cero se podría lograr si hay tasas de interés muy altas, pero eso también implica darle en la torre al consumo de hoy. Por lo tanto, el PIB, que es fundamentalmente influido por el consumo de los hogares, se caería. No crece. Entonces, no, la respuesta corta, la explicación ya se lo fue tan corta, pero creo que une todas las ideas que he dicho hasta ahorita. No, inflación cero no es lo ideal. Entonces, pues esto me lleva a ver que son varias, ¿no? Las variables que juegas, porque pues, mencionas el PIB, pero por otro lado, la inflación, etcétera. Entonces, básicamente no existe el estado ideal, sino al final del día
o que en cierto momento pues hay algo que es más urgente o... Sí, digo, también está esta idea de, en macroeconomía está la idea de corto contra largo plazo, ¿no? Cuando uno típicamente habla del crecimiento del PIB o de la inflación, se está refiriendo al corto plazo, es decir, entre un año consecutivo. Uno se llama corto plazo porque uno podría pensar que un país o un estado o una ciudad inclusive en un año pues como que no cambia mucho, ¿no? Entonces el corto plazo típicamente se refiere a cambios en variables como PIB, inflación, pero hay variables más digamos, no solamente nos importa estudiar lo que está pasando entre un año y otro, sino también hacia dónde se va la economía, si de aquí a 100 años, qué va a pasar con México, con el mundo, etcétera, y eso se conoce más como el largo plazo. Y también es una cosa bastante interesante de estudiar, aunque la verdad es que no es tan mediático, porque, digamos, lo que apremia el día con día, pues es, digamos, lo que uno macroeconomista se referiría como el corto plazo. Y los incentivos que tiene el gobierno, ¿no? Claro. O sea, el gobierno en turno de nada le sirve decir, oye, estoy haciendo algo para que en 100 años... No, pero por eso también es importante, digo, puede ser que el término no sea muy popular hoy, pero, o sea, el término, cuando uno, digamos, y eso posiblemente es porque en el sexenio pasado se usó esa palabra, pero con esa relación que son reformas estructurales, ¿no? Pero cuando uno como economista habla de una reforma estructural, precisamente lo que no se refiere a algo que tenga que ver con la Constitución en sí, sino simplemente como una política que no solamente afecte al corto plazo, sino afecte hacia dónde va la economía en general. Que las reformas pueden ser buenas, malas, etc. Claro, simplemente es como un cambio de paradigma de... Es un cambio de Estamos paradigma. viendo la economía de esta manera y ahora la vamos a ver Exactamente. de otra manera. Oye, y otro como que tema clásico, y ahora sí que uniendo lo interno con lo externo y todo este rollo, es el famoso tipo de cambio. ¿Cuánto vale el dólar? Bueno, vale el peso respecto al dólar? Típico, ajá, ok. ¿O cuánto vale el dólar respecto al peso? Ajá. ¿No? ¿Por qué hoy el dólar vale tantos pesos y mañana vale diferentes pesos? Ok. Lo primero que quiero decir al respecto es que nadie sabe con certeza qué le va a pasar. O sea, cuáles son los determinantes del tipo de cambio, o sea, exactamente los determinantes. Es una variable que se mueve mucho y que hay muchísimos factores, pero bueno, puedo hablar de los que creo que la mayoría de los economistas estamos de acuerdo en cuáles son los que lo afectan más seriamente. Una de las variables más importantes es, bueno, hoy en día vivimos en un mundo globalizado, pero particularmente los mercados financieros están súper globalizados. O sea, cualquier persona que tenga acceso a un instrumento financiero puede comprar cosas aquí en México, pero también en Corea o en Estados Unidos, etc. Pues un determinante muy importante para el tipo de cambio es la tasa de interés. La tasa de interés, como ya había explicado, es el retorno que yo voy a tener como inversionista si doy mi dinero ya sea a un banco o literalmente si lo pongo en un proyecto de inversión. Ahora, si la tasa de interés en Estados Unidos es muy alta y aquí en México es muy baja, pues entonces los inversionistas mexicanos no van a querer invertir en México, van a querer agarrar su dinero y lo van a querer mover a Estados Unidos. Ahora, al hacer eso, no pueden comprar inversión en Estados Unidos en pesos, porque Estados Unidos no acepta pesos, acepta dólares. Entonces lo que van a tener que hacer estos inversionistas es convertir su dinero de pesos a dólares. Ahora, al hacer eso, están incrementando la demanda de dólares y están bajando la demanda de pesos. Básicamente es como si yo fuera a una tienda y dijera, ahora dame muchos más jitomates y no me des, y ya no quiero aguacates. En una tienda lo que pasaría es que si todo mundo quiere más jitomates y no quiere aguacates, lo que va a pasar es que el precio de los jitomates va a subir y el precio de los aguacates va a caer. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Si las tasas de interés en Estados Unidos son mucho más altas que en México, la gente mexicana va a querer, y la gente de Estados Unidos va a querer comprar dólares para poder invertir en dólares, y eso va a subir el precio del dólar y va a bajar el precio del peso, o lo que se conoce como una depreciación del peso. Entonces, o sea, básicamente el tipo de cambio es un precio. El tipo de cambio es un ¿Cuánto precio? vale cierta moneda? Exactamente. Ahora, como justamente
si uno lo piensa, pues a todas horas la gente puede estar decidiendo invertir en tal país o en tal país o en tal, así. Por eso es que se ven muchos movimientos. Ahora, la tasa de interés, debo decir, no es el único y exclusivo determinante del tipo de cambio, pero por lo menos como primera explicación, sí es muy importante el diferencial de tasas a lo largo de países para determinar los movimientos. Pero hay otras cosas, ¿no? O sea, que por ejemplo, si un país anuncia una política pública como muy buena, que es como que requiere inversión extranjera, pues normalmente esa moneda, no sé, se aprecia o viceversa. Es que al final de cuentas está relacionado con lo mismo, porque por ejemplo, si por ejemplo el gobierno de México anuncia que va a fomentar la inversión, bueno, esa inversión necesita tener dinero de algún lado, o sea, lo último que debería hacer el gobierno, y de hecho hoy en día, por ejemplo, el gobierno de México no puede, es imprimir más dinero ellos para invertir. Entonces necesita tener inversión de algún lado. Entonces típicamente cuando el gobierno de México dice, voy a invertir, quiero generar este proyecto de inversión, si ofrece buenos retornos, la gente va a querer demandar pesos para invertir en ese proyecto, y ahí es donde se ve la apreciación del peso. Y viceversa, ¿no? Claro, si la gente pierde, o sea, digamos, este asunto que también se ha manejado últimamente con la credibilidad del país, bueno, esa idea en términos hablando del tipo de cambio significa, bueno, si por alguna razón, y lo que sea que eso significa, la credibilidad del país baja, seguramente inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, no van a querer convertir su dinero a pesos. Lo van a llevar a otras monedas, pero entonces lo que va a pasar es que va a haber una mayor demanda de otras monedas relativa al peso, y eso lo que va a generar es que esas monedas se aprecien y por lo tanto el peso pierda valor. Oye, ¿y por qué normalmente usamos el dólar para saber cuánto vale nuestra moneda? Para empezar, aquí en México pasa algo chistoso, porque típicamente en cualquier otro país del mundo piensan, mi moneda vale esto en comparación de otra moneda. O sea, por ejemplo, una persona de Estados Unidos dice, mi moneda vale, yo con $1 puedo comprar 20 pesos. O por ejemplo, una persona en Francia diría, yo con €1 puedo comprar 25 pesos. No sé por qué en México tenemos esa costumbre de pensarlo como si fuéramos extranjeros. Porque típicamente en México no pensamos cuánto nos compra un peso. Cuando decimos un peso nos compra $0.05, si típicamente lo pensamos al revés. Digo, eso no es de gran importancia, pero bueno, así típicamente es lo que se piensa. Que probablemente está relacionado con que necesitas varios pesos para tener $1, ¿no? O sea, es más difícil pensar que un peso vale 5 centavos de dólar, como que ese número es como más difícil de imaginar a decir, yo necesito llevar 20 pesos para que me den. Lo que pasa es que también a nivel mundial se ha vuelto que el dólar sea la moneda de referencia porque es la moneda menos volátil. O sea, y por volatilidad me refiero a que si yo agarrara el dólar y lo comparara contra el resto de las monedas, el dólar sí cambia, pero no tanto, como por ejemplo si agarrara el peso mexicano, pues el peso mexicano se mueve mucho más, digamos, su valor que el dólar. Entonces, como a nivel mundial el dólar es la moneda más estable, por eso es que típicamente, ahora si uno lo piensa, yo como inversionista me gustaría pensar que estoy invirtiendo en algo relativamente estable, porque no quiero tomar muchos riesgos, porque pues, al final de cuentas estoy hablando de ingreso mío que me va a perjudicar si es que lo pierdo. Entonces, típicamente, bueno, esa es la explicación que se da de por qué como que no solamente en México, sino muchas partes del mundo se comparan relativa al dólar, pues porque es la moneda más estable. Y no te hacen como que este término que le gusta mucho a los economistas de una profecía autocumplida de como la gente cree que es la moneda más estable, porque siempre que quieren irse a algo estable, o sea, siempre hay una demanda del dólar porque siempre hay alguien queriendo... Sí, a nivel agregado eso, sí, como bien decías, una profecía autocumplida es, si yo pienso que esta cosa va a pasar y solo la pienso yo, eso no hay problema a nivel agregado, pero digamos, lo que estudia la macroeconomía es si de repente por alguna razón los agentes empiezan a pensar que
X cosa va a pasar y todo el mundo piensa eso, pues entonces van a actuar en consecuencia y por lo tanto van a generar que esa cosa pase. Que eso luego pasa con la inflación, por cierto. Eso luego pasa con la inflación. Y un tema controversial igual sobre, por ejemplo, los salarios que uno paga, se conoce como espiral de precios y salarios, porque típicamente lo que uno dice es, bueno, es que si suben los salarios es equivalente a que le estés dando más dinero a la gente. Y si le das más dinero a la gente, eso va a causar que demanden más, pero eso va a causar inflación. Pero si hay más inflación, entonces el poder adquisitivo, el poder de compra de ese salario que te subieron, en realidad se va a ir y por lo tanto la gente va a demandar más salarios, pero más salarios implican más precios, etc. Y eso genera una espiral. Se conoce como espiral de precios y salarios, pero al final de cuentas es una profecía autocumplida, porque el hecho de que la gente diga yo quiero más salario para comprar más cosas, eso ellos mismos están infligiendo el hecho de que haya más inflación. O sea, y cuando dicen, mi salario se debería de ajustar a la inflación, pues básicamente al demandar eso, de cierta manera, pues indirectamente están provocando que en el futuro vayan a subir los precios. Exactamente. Ahora, debo aclarar, sobre todo porque también ha sido un debate reciente en México, que esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo desde un punto de vista de esto es lo que realmente pasa en el mundo, sino simplemente la teoría económica, eso es lo que diría. Ahora, hay evidencia de que es cierto que los salarios suben, o sea, están relacionados con los precios, pero no tan uno a uno como te lo estoy contando yo. Entonces, sí hay espacio, piensan algunas personas, para subir los salarios y esto no necesariamente se va a ver reflejado en una inflación muy alta. Me gustaría pasar a un tema que mencionaste que tocamos por encima, que es el de la distribución, porque pues ya dijimos como, bueno, el PIB nos va a poder decir como, a nivel país, nuestra economía va creciendo, lento, rápido, etc. Pues es diferente a los individuos están en una mejor o peor posición, ¿no? Sí. ¿Qué medidas hay como para decir, bueno, cómo va la distribución de la riqueza? Es un tema muy interesante, pero también es un tema muy polémico. Bueno, para empezar, cuando uno habla de distribución de cualquier variable, simplemente nos referimos a si nosotros dividiéramos a la población en cuanto, por ejemplo, hablando del ingreso, si yo quisiera hablar de la distribución del ingreso, lo que hacemos es ordenar de menor a mayor la población que gana lo menos en México como ingreso hasta la población que tiene el ingreso más alto. Y cuando uno habla de desigualdad, básicamente lo que quiere capturar es qué tanto es la diferencia entre el que más gana contra el que menos, ¿no? Ahora está bastante documentado que México es un país bastante desigual. ¿Eso qué significa? Pues que hay mucha gente que gana muy poco relativo a, no, más bien que el ingreso está muy concentrado en pocas personas y que hay muchas otras personas que ganan muy poco relativo a esas personas. Ahora, hay varias formas de medir esa desigualdad. Bueno, en la manera en cómo se hace en México, es igual el INEGI, con una encuesta que se llama ENIG, Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. Lo que hace es que, me parece, cada 2 años hacen una encuesta que ellos consideran que es representativa para ver cuánto gana la gente. Y tal vez es parte de la pregunta que te hacen, cuánto gana la gente. Y a partir de eso pueden estimar cuánto gana el que más gana, cuánto gana el que menos gana, y hacer una comparación de esa desigualdad, ¿no? Ahora, digamos, uno típicamente, no voy a decir que es el caso de siempre, pero el caso en todos lados, pero típicamente hay una cierta confusión entre cuando uno habla del ingreso y la riqueza, ¿no? El ingreso es básicamente digamos, si tú tienes un trabajo, cuánto te paga ese trabajo. Pero eso es distinto a la riqueza, porque la riqueza está relacionada no solamente con tu ingreso, sino con el valor de las cosas que tú tienes. Por ejemplo, si una persona es dueña de su casa, eso es parte de su riqueza, pero no es parte de su ingreso, porque, digamos, no lo gana mes con mes.
Pero lo posee, ¿no? Pero Tiene lo la posee. posibilidad. Típicamente cuando uno lee sobre debates de desigualdad, lee sobre debates de desigualdad de la riqueza. Pero eso es muy difícil de medir. De hecho, en México, por ejemplo, el INEGI no lo hace porque ¿cómo mides, cuánto vale las cosas que una persona tiene? No solamente el dinero que gana mes con mes, sino lo que, por ejemplo, ¿cómo mides cuánto vale Carlos Slim? Es una cosa muy difícil de medir porque... Forbes y esto... Bueno, no, pero Forbes sí. Pero bueno, él es un ejemplo. Ok, mal ejemplo. O sea, tal vez alguien que no sea tan figura pública. ¿Cómo mides a alguien que tiene una casa, coche, que tiene, no sé, ciertas inversiones? Y necesitarías preguntarle, básicamente. Y en cuestión de privacidad es imposible. Exactamente, que por cierto, relacionado, también hay mucha gente que quiere desacreditar ese tipo de medidas porque dice justo eso, nadie dice la verdad, etcétera. Y el problema es porque mucha gente, igual volviendo al tema de la confianza, porque mucha gente tiene desconfianza, como es el gobierno el que te está preguntando, aunque en realidad no es el gobierno en sí, sino es una institución autónoma, como que uno dice, no, es que es el gobierno el que me está preguntando mis ingresos, entonces de loco le voy a decir la verdad. Pero eso, digamos, mientras uno sea más honesto, podremos tener nosotros como una mejor imagen y una mejor idea de qué es lo que está haciendo, cómo nos está yendo como país. Y, bueno, pero entonces los debates que son de la riqueza pues son difíciles de seguir porque pues en realidad ni siquiera sabemos, ¿no? Bien cuál es la distribución de la riqueza. Es difícil. Entonces probablemente lo mejor que podemos hacer es la distribución del ingreso. Sí. Ahora, otra cosa que también está muy relacionada, pero no es exactamente lo mismo, es el debate de la pobreza y desigualdad. O sea, no es lo mismo hablar de pobreza que hablar de desigualdad. Y yo siento que a veces digamos, insisto, están súper relacionados, pero no es lo mismo. Rápidamente nada más para decir por qué no es lo mismo. Cuando uno habla de pobreza, eso depende de cómo el país clasifique la pobreza. Pobreza significa, por lo menos en México, lo que busca medir es el porcentaje de la población que tiene un ingreso menor al básico indispensable para vivir día con día y que tiene al menos 2 de las 6 carencias básicas, que es acceso a agua, acceso a techo, etc. Entonces, si eres una persona que además de tener un ingreso relativamente bajo, tienes carencias que van a impedir que te desarrolles de la mejor manera, eso se cataloga como una persona que está en estado de pobreza. Y en México es cierto, hay mucha gente, ese es un debate distinto al de desigualdad. Está relacionado porque obviamente mientras más pobreza haya, va a haber más gente, digamos, ganando el menor nivel de ingreso y por lo tanto la diferencia va a ser más alta, pero podría no haber pobreza y haber mucha desigualdad. No es exactamente el mismo debate. Y probablemente lo que preferimos erradicar primero es la pobreza. Pero pues hay veces pues como el caso de México, ¿no? Donde ves esos índices altos de pobreza y ves esos altos índices de desigualdad, pues sí dices como, bueno, dinero hay adentro del país. Claro, pero pues la repartición es la que crea probablemente esta pobreza. Está muy relacionado y obviamente quien no lo piense así, pues creo, en mi punto de vista, que estaría lo incorrecto, ¿no? Pero sí es cierto que por lo menos al momento de debatir o al momento de pensar en distintas políticas públicas que podría hacer el gobierno o iniciativas privadas que la gente podría proponer, a veces sí se mezclan los conceptos y en realidad son políticas distintas las que atacan una contra las que atacan otra. Y de ahí vienen estas ideas de lo que se llama políticas redistributivas, ¿no? Bueno, están asociadas a la desigualdad. Que esas están asociadas a que como que solucionando la desigualdad o mejorando o más bien disminuyendo la desigualdad, pues puedes mejorar los índices de pobreza. Claro, exactamente.
las políticas redistributivas tienen como objetivo cerrar la brecha de desigualdad. Ese es, digamos, su principal objetivo, pero también en un país donde actualmente tenemos un gran índice de desigualdad y de pobreza, las políticas distributivas tendrán como, digamos, consecuencia también reducir, en teoría, la pobreza. Oye, no nos puede dar más para aclarar que es una política redistributiva como un Digamos, ejemplo. la política más clásica que se me puede ocurrir ahorita, por ejemplo, los impuestos, en particular los impuestos al consumo. Santiago Levy, gran economista mexicano, ha propuesto por muchos años que la mejor política de impuestos que podría tener el país es reducir un poco el impuesto bueno, cambiar básicamente el valor del IVA que pagamos, incrementarlo, porque al final de cuentas lo que uno consume es proporcional a su ingreso. Entonces nos gustaría pensar que los que más ingresos tienen pues consumen más. Por consumo no me refiero simplemente a ir al súper, sino con cualquier bien o servicio que tú uses, eso se le conoce. Gastan más. Gastan más, exacto. Entonces, la gente más rica pues pagaría más impuestos, y esos impuestos en parte utilizarlos para fomentar programas que saquen a la gente, digamos, ayudar a la gente con menos recursos, ¿no? Uh-huh. Ahora, si ese programa va a darles, por ejemplo, transferencias, ahí estamos hablando de un programa redistributivo, porque estás aumentando el ingreso de los que menos tienen y estás bajando el ingreso de los que más tienen. Entonces ahí estás bajando la brecha. Pero, por ejemplo, si esa política se fuera a mejorar el hacinamiento o a que haya más agua, eso en realidad es una política, o sea, sí estás bajando al ingreso de los más altos, pero en realidad estás apuntando a disminuir la pobreza, no tanto a disminuir la desigualdad. Por eso digo que no es exactamente lo mismo. Bueno, creo que hay un par de temas que quisiera tocar al respecto. El primero es el tema del salario mínimo, que pues mucha gente también se pregunta eso, ¿no? O sea, ¿por qué no combatimos la pobreza simplemente subiendo el salario mínimo y así garantizamos que todos ganen al menos esto, y con eso probablemente se eliminan las carencias que son los indicadores, ¿no?, de la pobreza? Como ya había dicho, por lo menos a nivel teórico, hay una relación importante entre los salarios, no solamente el salario mínimo, sino los salarios en general, y los precios. Pues digamos, una mala idea sería subir los salarios nada más porque sí, porque eso lo único que va a causar, como ya dije, es inflación. Un debate distinto es qué onda con el salario mínimo. Porque hablar del salario mínimo no es hablar de los salarios en general, es simplemente hablar de, en efecto, mejorar el ingreso de las personas que ganan menos. Hay discusión de si al mover el salario mínimo eso afecta al resto de los salarios, ¿sale? Hay economistas que están confiados de que sí, o sea, que si tú subes el mínimo, entonces estás básicamente dándole permiso al resto de los trabajadores que no ganan el mínimo a pedir más salario. Si eso es cierto, entonces aquí tendríamos un problema, porque al subir el mínimo estaría subiendo los salarios y eso generaría inflación. Pero si no es cierto que al subir el salario mínimo estás afectando al resto de los salarios, entonces ahí sí estás posiblemente causando algo bueno, porque estás subiendo el ingreso de las personas que ganan lo menos sin afectar al resto de las personas. Entonces ahí sí estás disminuyendo la brecha de salarios, ¿no? Y por lo tanto estás bajando la desigualdad de ingreso, ¿no? Ahora, es un debate bastante interesante, sobre todo en países como México, porque no está muy claro quién gana. O sea, hay estimaciones que el INEGI hace, pero no es gran parte de la población quien gane el mínimo. Y sobre todo porque tenemos un amplio sector de trabajo informal donde es difícil medir cuánto gana una persona que no está registrada. O sea, que el gobierno no tiene exactamente cuánto gana ni datos sobre su empleador, etc. Entonces,
digamos, el INEGI también hace estimaciones de cuánto, más o menos, cuánto es el sector informal, cuánto gana una gente del sector informal. Pues digamos, para hablar del mínimo, por definición, digamos, para controlar cuánto que en efecto una empresa le pague al menos este nivel a las personas, pues el gobierno debe tener cierto control sobre esa empresa. Y por lo tanto, digamos, hablar del salario mínimo es hablar sobre empresas formales. Y por lo tanto, uno no, bueno, no quiero hablar de cosas que, digamos, no estoy actualizado al día, pero era cierto por lo menos que había esta discusión de, pues, quién sabe cuánto afecta el mínimo al sector informal y por lo tanto a los salarios en general en México. Entonces, lo que últimamente ha pasado, y eso está muy bien, es que han subido el salario mínimo en bastantes porcentaje y no se ha visto que la inflación suba ¿sí? en el mismo nivel. Entonces, bueno, ahora que eso es evidencia de que no hay ninguna conexión entre el salario mínimo y el resto de salarios, no. Esa no es evidencia porque pues, hay otros factores que también cambiaron. Ok, bueno, y la otra cosa que te quería decir es que hace rato mencionaste que los impuestos de cierta manera sirven como una medida redistributiva, en el sentido de que, bueno, transfiere como recursos de acá para acá. Pero en general, ¿por qué existen los impuestos? En un país como México, donde actualmente las decisiones de cuánto dinero hay no dependen del gobierno federal, sino dependen del Banco Central. El gobierno federal, que hace muchas promesas a la población, necesita sacar de algún lado dinero para poder financiar los proyectos que propone y pues todo, y para poder financiar inclusive su operación propia. Si, digamos, antes lo que uno decía, digamos, lo que muchos países, en particular latinoamericanos, decían es, bueno, si yo gobierno quiero gastar en, no sé, construir este proyecto, facilísimo, imprimo ese dinero, porque yo soy el dueño de la máquina de billetes, y lo pago. Eso lo que causó fue episodios de mucha inflación, de hecho hiperinflación, durante los últimos 50 años, y por lo tanto, pues los gobiernos aprendieron que no estaba muy buena la idea de imprimir dinero para autofinanciarse. Y la razón, pues ya es la misma que ya expliqué. Bueno, de algún lado tienen que venir esos recursos. Una manera en cómo los gobiernos se financian es con deuda, es decir, pedirle prestado ya sea a los mismos consumidores, a los mismos agentes de su economía o a otros gobiernos o a otras personas de otro país. Por ejemplo, el gobierno de México tiene las famosas CETES, que son un bono que el gobierno de México vende a cualquier persona que se lo quiera comprar y ese dinero se va a financiar al gobierno, literal. Tú le estás prestando tu dinero al gobierno si compras una CETE, a cambio de que en el futuro te paguen un cierto beneficio por ese dinero, por ese préstamo. Pero también es cierto que si, por ejemplo, y esto lo pueden pensar ustedes de manera individual, si tú le vas a pedir prestado a mucha gente, posiblemente en algún momento te digan como ya te pasaste de lanza, no te voy a prestar más porque ya te presté una cantidad importante. Y eso también le pasa a los gobiernos. Si los gobiernos piden prestado, eventualmente ya nadie les va a querer prestar. Y de todas formas... tienen que pagar, además, ¿no? Bueno, además de que tienen que pagar, necesitan ese dinero hoy para poder cumplir, para poder cumplir con sus promesas. Entonces, los impuestos son una manera de financiar la actividad del gobierno y, digamos, son controversiales porque al final de cuentas, como ya explicaba desde el principio, todos los individuos enfrentamos un problema de escasez y el hecho de que existan impuestos nos está incrementando el problema de escasez porque tenemos un cierto ingreso y nos están quitando parte de ese ingreso para dárselo al gobierno. Ahora, esta idea de que son completamente malos los impuestos, pues en realidad yo no la comparto porque al final de cuentas esos impuestos los podemos pensar, por lo menos a nivel teórico, como un pago por el servicio que el gobierno nos está dando, porque al final de cuentas el gobierno los
no solo a los individuos, sino a todo agente económico que habita en el país, pues le provee servicios como carreteras, alumbrado público, etcétera, y eso pues se tiene que pagar de algún lado, ¿no? Entonces no es como que tus impuestos automáticamente se vayan a la basura por dárselos al gobierno, sino si hay un servicio que el gobierno da a cambio de Y que nadie más podría dar, ¿no? Que ese es que la nadie más definición de podría bien dar. público. Exactamente. No sé si quieras hablar rápidamente de eso. Bueno, simplemente decir que hay ciertos bienes que sería una tontería que una persona privada provea. Por ejemplo, el más clásico ejemplo es un sistema como el metro. Ahí no tiene sentido que digamos sea un privado el que lo provea, porque entonces, digamos, uno surgiría la pregunta de si solo va a ser un privado, ¿a quién se lo das y por qué? Y obviamente eso causaría mucha controversia. Pero más tonto sería decir, bueno, quien quiera dar su servicio de metro, que lo dé. Entonces tendríamos 50 líneas de metro distintas y por lo tanto, o sea, como que no tiene sentido. O sea, necesitas un planificador. Necesitas a una sola persona que diga, bueno, yo voy a ver por el bien de la ciudad o de lo que sea. Yo no tengo interés en sí, digamos, esto es en teoría lo que tendría que hacer el gobierno. Y yo voy a proveer ese servicio. Por ejemplo, los parques también son bienes públicos, el alumbrado público es un bien público. Son bienes que sería ineficiente o irracional que la gente en sí provea porque tiene los incentivos mal alineados o porque habría sobreoferta, como en el ejemplo que acabo de poner del metro, etc. También una pregunta que te quiero hacer y que está en ti contestar. Hay por ahí un episodio donde abordamos, de este mismo podcast, donde abordamos la famosísima palabra algoritmo, ¿no? Uh-huh. Y lo abordé porque siento que había muchos mitos acerca del algoritmo de las redes sociales y que la gente como que percibe como este ente malvado que gobierna lo que yo hago y me manipula. Y pues digo, en ese capítulo aclaramos que un algoritmo como tal solo es una serie de pasos, bla, 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 y que no lo puede, o sea, el fenómeno es mucho más complejo, ¿no? Solo reducirlo a un algoritmo malvado. Pero siento que otra palabra que ha generado como que una connotación negativa en los últimos años, la palabra neoliberalismo, ¿no? Como que la gente asocia neoliberalismo ente malvado. ¿Nos puedes comentar, debes entrar a aspectos tan complicados como qué es el neoliberalismo? Bueno, como decía al principio, en unas preguntas que me hiciste al principio, ha habido a lo largo de la historia económica muchas formas de analizar los problemas económicos. Y todos estamos, o sea, al final de cuentas, cuando un economista habla de un tema en particular, tiene una idea en su cabeza de cómo funciona el mundo, que típicamente le llamamos modelo, pero todos creo que estamos en el entendido, y esto es importante que la gente desde afuera también, por lo menos entienda que nosotros sabemos esto. Cualquier modelo no es absolutamente certero, y por lo tanto, porque al final de cuentas es una abstracción de la realidad, y la manera en cómo se hace una abstracción de la realidad, pues es completamente subjetiva a la persona que está proponiendo dicho modelo o teoría del pensamiento, como la quieren ustedes. Y seguramente es una simplificación. Y es una simplificación. Sí. Tomas en cuenta todos los pequeños detalles, bla, bla, nunca acabarías de hacer teoría. Exactamente. Ahora, en lo que se conoce, o por lo menos lo que yo entiendo que la gente, o sea, digamos que los economistas entendemos como en la época neoliberal, es esta idea de querer modelar, digamos, de manera un poco más formal, por lo tanto, esta idea de traer herramientas más matemáticas y estadísticas, digamos, de otras ramas, para querer, digamos, entender mejor
el proceso de pensamiento de los individuos, y esta idea de microfundamentar, que es, lo repito, querer generar un modelo macro a partir de pensar que hay individuos tomando decisiones a partir de solamente sus propios intereses y agregando. Ahora, la idea, digamos, lo que uno conoce como la corriente neoliberal, trajo a la mesa no solamente, digamos, las ideas que ya se venían manejando, porque si uno lee, por ejemplo, a Keynes o a David Ricardo, las ideas que la corriente neoliberal maneja son relativamente similares, simplemente es una manera distinta de contar esa historia, que es con digamos, una formalidad más matemática y partiendo de el punto de vista individualista. Por eso es que mucha gente critica al modelo liberal diciendo que es muy individualista, y es, en cierto sentido, cierto, porque la manera en cómo nosotros pensamos a la economía hoy es que queremos pensar en qué decisiones toma el individuo en particular y eso qué consecuencias trae a nivel agregado. Pero entonces, o sea, es individualista en el hecho de que parte como con un axioma de que la gente es individualista y así toma sus decisiones y entonces como consecuencia esto pasa. Exactamente. Pero entonces no es una teoría malvada que necesariamente te dice que tú tienes que ser individualista, simplemente parte del hecho de que asume que la gente es individualista. Es una abstracción de la realidad que, por simplificación, si se lo quiere pensar, asume que cada agente, porque no nada más estamos hablando de los individuos, sino también, por ejemplo, hablando de las empresas, también digamos, el modelo más clásico o más usado en esta época neoliberal, asume que las empresas ven por sí mismas y su único objetivo es maximizar sus ganancias. Eso no es necesariamente cierto, pero es una abstracción de la realidad que permite hacer el análisis más fácil. Ahora, uno tiene que, digamos, es cierto que cuando uno lee un modelo económico, los supuestos que uno hace son importantes, porque al final de cuentas yo tampoco puedo llegar a decir, mira, tengo una teoría que supone esta cosa loquísima que nadie conoce, pero creo yo que hoy en día, más que juzgar un modelo por bueno o malo a partir de sus supuestos, típicamente nos enfocamos más en cuáles son las ideas económicas que ese modelo transmite, si creemos que las implicaciones de ese modelo son realistas o no, etc. Digamos, ahora, y esto ya lo dije, pero lo repito, o sea, quien crea que la corriente neoliberal es la explicación al mundo, pues está en lo equivocado, porque al final de cuentas, esta simplemente es una manera de hacer una abstracción, pero puede haber muchas otras que posiblemente tengan razón en ciertos aspectos, pero que sean incapaces de explicar otros. Al final de cuentas, cualquier teoría y cualquier modelo, como dije, de inicio está mal, porque es una abstracción, y por lo tanto... Los modelos son útiles, o sea, sirven para explicar ciertos fenómenos de por qué ocurre la inflación, ¿no? Mira, déjame decirte una cosa que un profesor mío digamos, una analogía que a mí me gusta mucho de cómo pensar un modelo. Un modelo, y esto no solamente aplica para economía, pero voy a hablar desde lo que yo conozco, que es la economía. Un modelo económico es como un mapa. Si ustedes lo piensan, un mapa, al final de cuentas, es una abstracción del espacio geográfico que el mapa está haciendo. Y dependiendo de lo que haga la abstracción es la utilidad. Entonces yo, por ejemplo, si voy a agarrar el mapa del metro, sé que ese mapa me va a servir exclusivamente para ver las estaciones del metro y saberme mover en el metro. Pero yo sé que si yo quiero caminar por la Ciudad de México, agarrar el mapa del metro de la Ciudad de México no me va a servir para nada, ¿no? O si yo quiero moverme de un lugar a otro en la Ciudad de México, pues agarro la guía Roji, pero inclusive la guía Roji es una abstracción de la realidad porque
No es como que en ese mapa que me enseñen estén todas las tiendas, todos los basureros, todas las edificios. Simplemente es una abstracción, que son las calles, pero si te das cuenta lo que estás haciendo es una abstracción. Entonces yo no puedo juzgar a la guía roja si es útil o no, porque no me dice dónde está, cómo se ve el metro. O yo no si puedo, hoy una calle está cerrada. Exacto, yo no puedo juzgar al metro porque yo no puedo hacer una crítica del mapa del metro porque inclusive las distancias que aparecen en el mapa del metro de estación a estación no son las que están en la realidad. Simplemente nosotros entendemos que ese mapa es una abstracción y es útil si yo lo que quiero hacer es moverme en el metro. Entonces un modelo es lo mismo, es una abstracción de la realidad y su utilidad o no la puedo juzgar desde un punto de vista universal de, es que estás suponiendo esto, cuando en realidad la gente no lo hace, sino simplemente decir, bueno, dado la pregunta que tú tenías y la respuesta que me estás dando, ¿este modelo es útil, sí o no? Si la respuesta es sí, pues entonces es un buen modelo. Si la respuesta es no, pues entonces es un mal modelo. Pero juzgar un modelo simplemente desde un punto de vista como de, no, es que es demasiado abstracto, pues eso en realidad es injusto. Pero ¿no crees que hay veces que también el problema ha sido que ciertas personas han tomado como decisiones de política pública, como diciendo, es que este modelo dice que tenemos que hacer esto, y que pues eso no necesariamente te dice que el modelo es bueno o malo? A veces siento que habla más de la persona que tomó esas decisiones y que es más fácil como solo en lugar de justificar bien de por qué lo estamos haciendo, el modelo lo dice, el modelo lo dice, el modelo lo dice, y el mundo no mejora, y entonces es... pero es cierto que, es cierto, pero también creo que, o sea, eso ha sido como errores o sea, digamos, muchas cosas que han pasado, no solo en México, sino en el mundo, han podido ser errores de, oye, yo dogmáticamente creía que esto pasaba, y cuando lo quise implementar vi que no. Como dices, yo creo que eso es más un problema de, o sea, si una persona llega y te dice hay que subir el salario mínimo porque este modelo es la realidad y va a pasar esto y esto, esa persona no entiende lo que está haciendo. O sea, cualquier modelo es útil desde el punto de vista de, digamos, de analizar simplemente sus puestos y sus consecuencias, pero al final de cuentas la mayoría de los modelos, por lo menos económicos, se quedan en la teoría, y es por eso que mucha gente, o sea, mucha gente cuando va a tomar una decisión que realmente tiene impacto, toma digamos, sugerencias, y esos, o analiza varios factores, no nada más se queda con bueno, eso es en teoría lo que deberían de hacer, considerar varias opiniones o varias corrientes y decir, bueno, esto es lo que creo es lo más importante de hacer. Y también es importante a veces que, o sea, que cuando la gente dice estoy haciendo esto por este modelo, pues que sepamos, o sea, en efecto el modelo lo dice, o hay veces que yo puedo engañar muy fácil a la gente y decir, el modelo lo dice. Por eso es muy importante que cuando alguien hace eso, pues cuestionarlo sobre qué estás suponiendo, cómo lo estás modelando, cuáles son las consecuencias. O sea, no nada más decir, como el modelo neoliberal, que eso por cierto no existe, así como el modelo neoliberal, pues no existe, simplemente es una corriente, pero bueno, como el modelo de crecimiento neoliberal dice que gastar más es bueno, voy a gastar más, bueno. Ahí uno tendría que cuestionar, bueno, ¿qué es lo que supone el modelo neoliberal? ¿Eso sí se cumple o no se cumple? ¿Qué otras consecuencias, además de que es bueno gastar, dice el mismo modelo? Y aquí, ¿a ti qué escuela o corriente económica como que te late? O sea, supongo que pues un poco de varias, pero ¿hay alguna que te llame la atención que desde tu punto de vista muy subjetivo, como que esta escuela como que está poniendo cosas interesantes? Digo, sin duda creo que, y esto puede ser por la formación que tengo, sí soy de la idea de que es bueno tener una fundamentación más formal de lo que uno está haciendo. Pues en ese sentido, si me quieren catalogar como solamente por eso, como neoliberal, pues diría que sí. Pero siento, digamos, y también estoy sesgado un poco por dónde he trabajado y qué es lo que he estudiado más recientemente. Digamos, como que toda
todo la corriente, toda la corriente monetaria sobre cuál es la importancia de la importancia del Banco Central, y de no solamente darse una idea de que el Banco Central es importante porque que imprime dinero, sino también tiene muchas otras funciones como generar un sistema bancario estable, y eso tiene sus beneficios y sus contras. Así que, digamos, todo este tipo a mí la que más me llama la atención es lo que se conoce como la corriente neo-keynesiana, que es básicamente agarrar las ideas de Keynes sobre políticas públicas, etcétera, y como, digamos, al poner la palabra neo, simplemente lo que estamos haciendo es formalizando un poco más, porque si uno agarra un libro clásico como el de Keynes, no va a encontrar, digamos, matemáticas, ¿no? Va a encontrar... Pero puedes hablar un poco de las ideas generales de Keynes. Yo sé que es difícil pedirte un resumen. No, o sea, muchas de las cosas que dije al principio sobre la relación del dinero con los precios, todo eso es como ideas que Keynes en su momento dijo. En realidad, digamos, muchísima de la relación de salarios con empresas, con el flujo circular del dinero, todas esas son ideas de Keynes, pero, digamos, él cuando las presentó son platicaditas. O sea, lo lee es como leer un ensayo, cosa que está muy bien. Y hoy en día, digamos, hay muchos economistas que agarraron esas ideas y simplemente las están formalizando más. Ecuaciones. Es cierto que si uno agarra, digamos, sin conocer mucho un libro económico, hoy va a haber muchas ecuaciones y así, cosa que puede llegar a ser un poco intimidante, pero yo por lo menos sí soy de los que piensa que es más que el papel de un economista, más que querer llegar a presumir, mira mi modelo, qué difícil es y qué matemáticas tan difíciles usé para resolverlo, y por lo tanto yo soy muy inteligente. Yo no estoy de acuerdo con esa corriente de pensamiento. Yo lo que pienso es que es más importante las ideas intuitivas, las ideas fáciles de... O sea, un modelo para mí es bueno en el sentido de que no importa si está difícil o no las matemáticas que están ahí, sino simplemente si es convincente la historia económica que está contando. ¿Y qué tanto se contrasta con la realidad, supongo, ¿no? Sí. O sea, que cuando lo implementas, pues sí sucede lo que el modelo sugería que podría suceder. Sí, exactamente. Oye, ¿y tú qué piensas del famoso behavioral economics? No sé si hay un término en español como la economía del comportamiento. La economía de la conducta, del comportamiento. Esta corriente lo que básicamente cuestiona es que al final de cuentas es algo muy subjetivo, y eso también ya en parte lo dije, definir qué es la racionalidad, ¿no? Como decías tú y también yo, típicamente uno asume que ser racional implica tomar la mejor decisión dentro de tus posibilidades, en particular la que te haga más feliz. Pero hay gente que dice que eso no es necesariamente cierto, porque hay muchos otros factores. O sea, por ejemplo, volviendo a la teoría individualista, habrá gente que diga que no es, o sea, que a mí no solamente me importa lo que haga yo como persona, sino también lo que haga mi familia, o cómo yo voy a tomar decisiones en base a no solamente mi persona, sino porque también me importa la percepción que los demás tengan de mí. Entonces, eso digamos, puede ser cierto. O sea, entonces, puede ser que ante el punto de vista de estrictamente racional, yo diga, híjole, es que esta persona que está haciendo, está tomando una decisión muy extraña, porque de acuerdo a lo que yo considero que es lo racional, esta persona no lo está haciendo, y por lo tanto es una persona irracional. Lo que dice la teoría de la economía de la conducta es que eso no es cierto. Que lo que pasa es que las personas toman las mejores decisiones que puedan, pero dentro de lo que ellos entienden, lo que conocen. Por lo tanto, yo no puedo llegar desde fuera a juzgar a alguien por ser racional o no, porque yo no tengo idea de qué información es la que esta persona cuenta, y por lo tanto, qué es lo que en su cabeza esta persona considera que es lo mejor
que hay que hacer. Entonces, mucha de la teoría de economía de la conducta lo que hace es proponer maneras alternativas de modelar, que es, digamos, lo que ellos consideran que es la racionalidad. Y eso es polémico porque pues hay mucha gente que no le gusta, digamos, que tumben uno de los supuestos más importantes de lo que se conoce De la teoría económica. de la teoría económica de los últimos años. Digo, creo que hace 10 años era un poco más controversial, pero hoy en día por lo menos ya hay muchas ramas donde es bastante aceptado esta idea. Y Ya para empezar a cerrar, pues tú estás a la mitad del doctorado. Yo sé que históricamente a ti te gusta más la macroeconomía, o bueno, o sea, es como medio que tu tema predilecto. ¿Qué sigue para ti? ¿Hacia dónde te gustaría como que dirigir tu carrera, volverte más experto? ¿Qué temas te apasionan? pregunta complicada. Todavía estoy en un punto de mi doctorado donde no tengo que definir exactamente qué es lo que voy a hacer de mi vida. Afortunadamente, porque la verdad es que todavía siento que estoy en un punto donde me gustan muchas cosas. Y bueno, al final creo que el objetivo del doctorado es, la verdad, especializarte un poco más en ciertos temas, porque todos entendemos que si eres un experto en muchas cosas, en realidad no eres experto en nada. Entonces, como que sí, la especialización es parte importante del doctorado, pero yo todavía tengo tiempo para pensarlo. Pero sí es cierto que, por lo menos cuando entré, tenía más o menos claro que mi tirada era más hacia la macroeconomía. Y como ya dije, estoy sesgado a más temas de política monetaria y su relación con el sector real, o sea, no sé, como ya te decía, modelos más neo-keynesianos, o por ejemplo, hoy en día hay no sé, o sea, mucha discusión sobre cómo una buena o mala política monetaria puede influir al crecimiento no solamente de corto plazo, sino de largo plazo. Eh, ¿Qué es una buena idea en términos de, por ejemplo, la comunicación del Banco Central y el gobierno a los agentes? Si les puedes inducir como desconfianza, la transparencia, todos esos son temas que, digamos, me interesan. Posiblemente porque trabajé en un banco central y por lo tanto estaba sesgado a escuchar eso todo el tiempo y a mí se me hace interesante, pero bueno, todavía en estos momentos creo que eso es a lo que me quiero dedicar, pero la verdad es que no sé y todavía me queda afortunadamente tiempo para pensar. Oye, y ahora sí, la última de las últimas, pues, o sea, siento que, no sé, como aficionado al fútbol, pues a mí me gusta opinar del tema en turno, no sé, ahorita el día hoy que estamos grabando esto, la Superliga, ¿no? Es como, sí, gran tema. Pero, pues digo, cada quien en su campo supongo que tiene una opinión general de ciertas cosas, como de, yo creo que la mejor manera de atacar este problema es este. Yo creo que pues, hoy el mundo obviamente se pregunta como ¿cuál es la mejor manera de salir de este hoyo, de la pandemia, etcétera? Como que, pues supongo que cada país tiene una situación muy distinta, pero desde tu perspectiva, o sea, ¿crees que el mundo, digamos, que en su conjunto va a poder salir rápido de esto? Como que qué tipo de políticas públicas crees que son las indicadas para una recesión, pues, supongo que tan atípica como esta, ¿no? Que tal vez tiene una característica diferente a otras recesiones. Sí, 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 definitivamente tiene, digamos, esto por lo que digo, desde la humildad de reconocer que lo que voy a decir a continuación, pues está condicionado a que estamos viviéndolo todavía y las cosas cambian continuamente. Sí es cierto que, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó en 2008 o en México en el 94, esta es principalmente una crisis de desempleo y y relacionada con el empleo entonces dependiendo de qué tan rápido se pueda ajustar un país y
ayudar a su mercado laboral a regresar, digamos, a las condiciones iniciales o a las condiciones pre-pandemia, eso generará que, por lo tanto, o sea, un mayor empleo pues está asociado a una mayor producción, por lo tanto, un mayor valor de la producción, por lo tanto, mayor PIB, etcétera. Y además es cierto que cuando cambia el desempleo, pues la desigualdad empeora porque, por definición, hay gente ganando ahora cero, ¿no? Entonces, por lo menos de lo que yo he llegado a leer, la mayoría digamos, de los expertos, lo que, digamos, recomiendan pues políticas asociadas a incentivar a que las empresas recontraten gente o incentivar a que las empresas no quiebren para que no despidan a sus empleados. Y pues en ese sentido todo lo que está pasando con la vacunación va a ser muy importante porque lo que sí es cierto y se ve en los datos, claro, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos clarísimo, es que en los periodos donde hubo más, digamos, restricciones sobre que la gente no podía salir, etcétera, fue cuando se vio que el desempleo subió muchísimo y por razones obvias. Entonces, algo que sí querríamos evitar es tener que volver a una situación donde tengamos que cerrar la economía al 100%, porque eso es lo que se vio en todos los países, que fue lo que más generó, digamos, exacerbó esta crisis, ¿no? Pues en ese sentido, ojalá que la vacunación a nivel mundial vaya bien, porque eso querrá decir que no vamos a tenernos que ver en la necesidad de volver a cerrar todo, sino simplemente irnos ajustando gradualmente. ¿Y qué tantos incentivos tienen, por ejemplo, los países productores de vacunas, justo apoyar a los países que no producen sus propias vacunas? Digamos, por un lado, digamos, o sea, desde el punto de vista así que de negocio, pues vender más. O sea, al final de cuentas, las vacunas tienen un precio, así que pues estarán vendiendo más. Y además también siento que como economía globalizada que somos, pues tenemos, creo que los incentivos relativamente alineados a que todos, o sea, no queremos que haya ciertas zonas del mundo que sigan con el problema, porque al final de cuentas, así que por definición de la pandemia, pues se puede volver digamos, si no lo contenemos en algún lado, pues puede volver a salir una cepa nueva o lo que sea, y volvernos a infectar a todas las economías del mundo, ¿no? Entonces, digamos, creo que esto es algo muy optimista lo que estoy diciendo, pero creo que tienen los incentivos para sí querer ayudar a toda la población. ¿Tú crees que es una medida responsable, por ejemplo, el endeudarse? Porque ese es otro tema clásico, ¿no? De la economía, que la gente asocia como que un país se endeude como con algo malo. Y pues no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Hay momentos donde tal vez es sensato hacerlo. Sí, y todos los países del mundo han emitido deuda en su historia, o sea, no hay economías avanzadas como Estados Unidos que su deuda es enorme, mucho más que, por ejemplo, no solo en términos absolutos, sino también relativo, por ejemplo, a su producción o per cápita, es muchísimo más grande que la de México. No necesariamente es malo endeudarse, pero depende también, o sea, de nuevo, el problema, digamos, muy simplificado, el problema de generar deuda es que al final de cuentas el gobierno, o sea, ¿por qué existe la deuda? Y esto ya lo dije, bueno, pues porque el gobierno quiere hacer algo necesita dinero para hacer algo. Ahora, ese dinero no se lo va a quedar al gobierno, sino lo va a invertir, si lo quieren pensar así, en la economía. O sea, el principal problema de generar mucha deuda es que entonces el gobierno va a gastar mucho, pero si el gobierno gasta mucho, eso va a generar, sí, en el corto plazo un mayor PIB, pero también va a generar inflación, va a generar altas tasas de interés, etcétera. Y eso tampoco es bueno para la economía. Entonces, la deuda en sí, pues uno puede decir, pues a mí qué me importa si el gobierno se endeuda. No. El problema es que se están endeudando por una razón. Típicamente la razón es porque quieren gastar más. Y eso, pues, en general, que un gobierno gaste de manera excesiva, nunca es bueno. ¿Pero tú crees que la situación lo amerita? O sea, digo, obviamente todo depende en qué vas a usar, ¿no? Particularmente. No, es que el problema es que todo el mundo ahorita necesita más dinero. Entonces, yo creo, o sea, digamos, todo el mundo, todos los gobiernos, no va a haber ningún
gobierno del mundo, yo creo que si tú llegas y le dices, oye, te presto dinero, te vaya a decir que no. O sea, el problema es que como todo el mundo está demandando deuda y no está ofreciendo, ¿a quién va a querer prestar ahorita? Pues eso empuja las tasas de interés hacia arriba y eso genera que, no hoy, pero a futuro, el gobierno esté más comprometido. Sobre todo un gobierno como México que de por sí ya tiene no voy a decir o sea, tampoco voy a ser muy exagerado, pero tiene un nivel alto relativo a otros países latinoamericanos o de su nivel de su mismo de PIB, relativamente alto, que es como por ahí del 54%. Digo, no tengo dato exacto, pero creo que es como por ahí del 55%. ¿No? Entonces ya de por sí es una deuda alta. Yo creo que si se puede, por ejemplo, haciendo recortes presupuestales o reasignando el gasto, ayudar, pues entonces primero se tendría que ir hacia ese lado y luego ya, si de veras no queda otra, pues entonces ya. O sea, el problema de la deuda es que, como bien decías tú hace rato, alguien la tiene que pagar. O sea, la deuda se tiene que pagar y el gobierno no la va a pagar porque el gobierno no tiene dinero. El gobierno o cobra impuestos o genera más deuda. Si está generando más deuda, eventualmente la vamos a tener los consumidores que pagar. Y la única manera en cómo tenemos eso es pues, con impuestos. Así que tampoco, o sea, por eso es que típicamente uno piensa que no es muy bueno que el gobierno emita mucha deuda. Va. Pues, ¿alguna reflexión final que le quieras dar a la banda? Nada, espero que... A ver, igual que cuando discutimos los modelos, pues digo, espero que lo que haya dicho ayude para que la gente pueda entender un poco más cómo funciona la macro, pero seguramente, o sea, también insistir en que tampoco nada de lo que dije es dogma, es, digamos, lo que yo considero la ciencia económica actualmente está haciendo. Seguramente habré dicho una cosa mal, así como este dato que dijo este cuate no tiene idea, seguro. No creo que no. Segurísimo, pero por lo menos espero que haya sido útil para la gente que no tiene mucha idea, digamos. No, que hay ciertos conceptos, ¿no? O sea, sí. que es importante aclarar a qué se refieren ellos. O sea, sí, sobre todo porque muchas cosas de macro creo que recientemente, y no solo en México, también en Estados Unidos, en otras partes del mundo, digamos, han estado en debate, y yo creo que, bueno, si han estado en debate es por algo, ¿no? Entonces está bueno que, digamos, la gente tenga una idea de qué es lo que hace un economista hoy en día, y también saber que, bueno, por lo menos yo y la gran mayoría de los economistas que conozco, no estamos cerrados de decir, es que así es como se hacen las cosas, y por lo tanto no hay que cambiar, sino simplemente decir, bueno, de algún lado tenemos que partir, así, estas son las ideas que tenemos hoy, la mayoría de los economistas, y esto es lo que hacemos. Y bueno, ya hacia el futuro, pues veremos qué pasa. ¿Qué digo? La economía, pues históricamente es siempre como este animal en continua evolución. Sí. Como que hay esta frase que la verdad no sé si es cierta, y no sé si tú sepas de que en economía hay 2 personas que pueden ganar un premio Nobel por decir lo opuesto. Yo no sé si eso en realidad ha pasado. Posiblemente sí. Pero pues sí es cierto que economía pues, se trata como de ideas, ¿no? De cómo mejorar nuestro entendimiento de las decisiones. Del mundo y de cómo la gente toma las decisiones, pero pues justo va a ser como una persecución perenne, donde esperemos que cada día pues, se va refinando y se va entendiendo mejor ciertas cosas, pero pues no, probablemente nunca llegue el fin de, ya, entendimos toda la economía y ya se acabó, vamos a nuestras casas. De acuerdo. Pues bueno, gracias a todos por ser parte de este capítulo. Gracias, Willy, por estar aquí. De nada. Por estar presencialmente aquí. Viajé solo por esto. Y pues bueno, un saludo a todos. Gracias por llegar hasta este punto y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo. Estén bien. Bye.